Hoy voy a hablar sobre literatura e inteligencia artificial, porque me han preguntado en repetidas ocasiones si se puede escribir una novela o un cuento con la inteligencia artificial. Pero antes de contestar esta pregunta debo decir que uso en repetidas ocasiones los chatbots preguntando sobre cuestiones de medicina, traducción de texto, un buen prompt para pedir una imagen y un largo etcétera. Y me sigue pareciendo el mejor invento del siglo por lo útil que es a la hora de recoger información para escribir un texto. En cuanto a la escritura de ficción, para mí es limitado. No lo veo posible, porque la literatura está concebida para idear pensamientos así como expresar sentimientos, y con ella se puede pronunciar todo lo que se siente, se piensa o se vive. Se convierte en un reflejo de la realidad de cada uno, es decir, cómo ve el mundo esa persona y cómo dice aquellos pensamientos y reflexiones que en ocasiones no le son posibles decirlos en voz alta. Podemos considerar a la literatura como una forma de expresión artística, ya que posee el fin de plasmar lo bello, pero haciendo uso de las palabras como instrumento. Tanto el arte en general como la literatura en particular son fundamentales para la experiencia humana, y la tarea del arte, por lo tanto, consiste precisamente en eso, hacer comprender y sentir aquello que en forma de argumento podría ser incomprensible. Cuando se lee un texto de ficción, se produce una verdadera catarsis entre el escritor y el lector. El robot, por otra parte, contiene un software agregado que conforma una gran enciclopedia al que se le ha programado con todo tipo de respuestas. Por lo tanto, es muy complejo y difícil que pueda llegar a concebir una novela con la calidad necesaria para convertirse en arte. Su texto estará repleto de palabras o frases floridas, quizás con alguna acción, pero nada más. Pruébalo y te darás cuenta. Pídele al chat que te escriba un cuento con el mismo tema de un autor consagrado que tenga, entre 500 o 1000 palabras, y estoy segura que lo hará. Pero luego haz una comparación de los dos y entonces entenderás las diferencias. El robot nunca llegará a ser un ser humano, y esto hay que diferenciarlo muy bien. Claro que podrá armar frases, párrafos y todo tipo de tecnicismo que se asemeje, quizás, a un libro de no ficción, pero ¿podrá construir dentro de una novela un mundo que brille con vida propia, en donde cada uno de los personajes se guíen por los procesos éticos, filosóficos, psicológicos de su vida? ¿O podrá delimitar bien los espacios por donde se mueven los personajes como verdaderas identidades de opuestos para transmitir todas las emociones a los lectores? Está claro que uno de los rasgos del escritor nato es su aptitud para inventar maneras interesantes de decir las cosas, y el ritmo de sus frases se adecúa a lo que dice y disfruta además, creando sus propias metáforas o el efecto musical, evitando los tópicos. No creo que la inteligencia artificial, tal como lo haría un buen escritor, pueda ser convincente a la hora de meterse en la piel de un personaje, salirse de sí mismo, ver y sentir las cosas desde cualquier perspectiva humana e inhumana, porque tendría que ser capaz de distinguir la manera de hablar y de sentir de los distintos personajes, reconociendo las virtudes y defectos de cada ser humano. Una obra de gran calidad literaria, no lo olvides, se distingue por ser el único objeto material del universo capaz de poseer una armonía interna. Y un excelente escritor no buscará la perfección del lenguaje, sino que su historia llegue a provocar reacciones a quien lo lea. ¿Cuántas personas han confesado que un libro les ha cambiado la visión de su propia vida? No creo tampoco que la inteligencia artificial pudiera revelarnos cuestiones más profundas relativas a la historia o el conflicto sobre el cual el escritor intenta arrojar luz. Mira, la inteligencia artificial es una poderosa herramienta de investigación y consulta de datos. Por ejemplo, la novela transcurre en un país que desconoces y quieres saber las costumbres de sus personajes, de qué viven, cómo se conforma, etc.
o que uno de los personajes tiene una enfermedad terminal. Puede recoger respuestas que luego las aplicará al texto que escribes. Por último, quisiera decirle a los jóvenes escritores que si realmente sienten una vocación, una necesidad, una pasión por escribir, no estén pendientes de los falsos mensajes que últimamente han invadido las redes sociales sobre la gran cantidad de dinero que ganarán vendiendo en los portales de libros, o lo que es peor, las nefastas enseñanzas de cómo escribir en 15 días con la inteligencia artificial una novela que se convertirá en un bestseller. Lo que tendría que aprender un Nobel si quiere escribir una novela excepcional es, en primer lugar, a observar todos los procesos sociales o tradicionales de un entorno determinado y a leer a los grandes autores de todos los tiempos para escribir sus técnicas. Y en segundo lugar, no menos importante, practicar a diario la cultura del esfuerzo.